A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Una vez más en esta noche, gracias por acompañarnos en este programa Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida. En esta ocasión, hermanos, estamos en vivo, son las 8 de la noche con 10 minutos y su servidor está transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro. Y es desde este lugar que les enviamos un saludo y un abrazo fraterno desde esta ciudad y también de igual manera de la Iglesia de Cristo que se reúne en La Pradera, El Marqués, de igual manera en el estado de Querétaro. Vamos a hacer una oración, hermanos, para ponernos en manos de Dios en esta transmisión. Les mandamos saludos a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, nos estén escuchando. Saludos a Janet Ortiz, a Petra Santos Molina, Víctor Poncio. Saludos, Dios le bendiga. Dice desde Matamoros, Tamaulipas, Janet Ortiz. Igualmente, para ustedes, saludos desde aquí, desde Querétaro. Gracias por estar en compañía de nosotros en esta noche y tener un momento para poder abrir nuestras Biblias. Les pido a cada uno de ustedes, hermanos, tanto Janet Ortiz, Víctor Poncio, Elizabeth Calderón, Maritere Pérez, Evangelina Hernández y Rique Ramírez, cada uno de ustedes que también entre ustedes puedan acompañarme con sus Biblias en sus manos, así como su servidor en esta ocasión la tiene conmigo, la tengo conmigo y le voy a pedir que me acompañen también así con sus Biblias para que cada pasaje que su servidor mencione, ustedes lo puedan asegurar y que sea tal cual como su servidor está mencionando y que no vaya a mencionar una cita incorrecta o de igual manera mencionar una cita y no utilizarla en el contexto que la Biblia lo está mencionando. Recordamos que Satanás también utiliza Biblia, lo utilizó con nuestro Señor Jesucristo, pero sacó de contexto esos versículos y los quiso aplicar tentando a nuestro Señor Jesús. Pues vamos a verificar que lo que se está hablando en esta noche sea de acuerdo a la palabra de nuestro Dios y así para que nuestro Dios sea el que sea glorificado y no el expositor ni tampoco la radio, sino que sea nuestro Dios que sea glorificado por medio de estos medios. Petra Santos Molina también nos dice, muy buenas tardes, noches, Dios les bendiga, mi hermano. Gracias igualmente, nuestra hermana Petra, por estar con nosotros. Dios les dé palabras fáciles y sencillas para poder entender. Así es, vamos a orar para que Dios nos brinde esa sabiduría y aplicar correctamente su palabra. Vamos a orar, hermanos, voy a pedir que me acompañen en esta oración y así iniciaremos esta transmisión de Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu santo nombre. En esta ocasión, en esta noche, nos ponemos en tus manos por medio de palabras de oración, utilizando este medio tan beneficioso que tú nos has permitido tener, Padre, para ponernos delante de ti en tu presencia y que tú puedas escuchar nuestras peticiones, nuestras necesidades y nuestras acciones de gracia en esta oración. Sé con nuestros hermanos que nos están acompañando en otros lugares, que tú les bendigas, que seas con sus familias, con las congregaciones donde se reúnen, y pidiéndote que tú seas en cada una de sus necesidades. Tú las conoces, Padre, y las llevamos delante de ti. También en esta noche, por esta transmisión que vamos a estar iniciando de esta radio de Mensaje de Amor para Salvación, en este programa de Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida, Señor, para que así nosotros nos sostengamos de tu palabra y que sea tu palabra la que esté hablando por medio de este servidor, que estos labios míos, Padre, que tú me estás prestando, sean conforme a tu palabra que esté hablando y no conforme a mis pensamientos. Te pedimos de tu ayuda, Padre, para que podamos entender cada una de las cosas que vamos a leer y que las podamos aplicar en nuestras vidas, que sea de gran edificación en nuestra alma, en nuestro espíritu, y así podamos glorificar tu santo nombre.
Es en nombre de Jesucristo que te suplicamos cada una de estas cosas y te las agradecemos. Amén. Bien, hermanos, vamos a, después de esta oración, dice Janet Ortiz que vamos a orar por su familia. Janet Ortiz, ¿me podría decir el segundo apellido? Sé que el primero es Ortiz por el nombre que esté indicando, pero para poderla mencionar en la última oración, en la segunda oración que vamos a estar realizando, poder contemplarla. La voy a anotar aquí también en mi libreta para contemplarla en la siguiente oración. Familia Ortiz, si me puede indicar el otro apellido. Familia de Janet Ortiz. Su servidor también tiene una hermana en la sangre que también se llama Janet Ortiz. Así, por ello, sería interesante. Díaz, Ortiz Díaz. Gracias, hermana Janet. Estaremos poniendo en manos de Dios en la segunda oración que estaremos al finalizar este programa. Le mandamos saludos a su familia y les recuerda que estaremos orando por cada uno de ustedes. Sabe Dios sus necesidades y nosotros lo vamos a mencionar personalmente para que Él sea el que actúe en cada una de sus necesidades. Bien, hermanos, vamos a continuar con lo que hemos estado viendo. La semana pasada vimos la iglesia, el reino de Cristo. Estábamos viendo pasajes a través de la Biblia, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para así demostrar que la iglesia y el reino es el mismo lugar. Es la casa de nuestro Dios, como lo menciona 1 de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, la iglesia de Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia y el reino es lo mismo y está en la actualidad, no es algo futuro que va a venir en miles de años, sino ya estamos ahorita gozando del reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a nuestro Dios y sea gloria a Él, porque nos bendice de esta grande manera, hermanos. Nosotros estamos en su iglesia, en su reino, y nosotros estamos gozándonos en este reino. Él es el Rey, nuestro Señor Jesucristo, de igual manera que su Padre, nuestro Padre Celestial, y en este reino, en los cuales ellos reinan, nosotros estamos dejándonos llevar en el sentido de que nosotros estamos obedeciendo sus mandatos y sus leyes que Él ha establecido. Nuestro Señor Jesucristo en su palabra, dejarnos por medio de los hombres inspirados por el Espíritu Santo, nosotros seguimos esos mandamientos, así como en todo reinado tiene sus mandamientos, sus órdenes, así el reino de nuestro Señor Jesucristo también nos ha dejado órdenes y nosotros nos acatamos a ello. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Ahora vamos a ver el primer sermón, hermanos, de este reino, del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el primer sermón? Bien, pues casi todos lo conocemos, hermanos. Es ahí en Hechos capítulo número 2 y lo vamos a ver desde el versículo 22, hermanos. Hechos capítulo número 2, desde el versículo 22. Le voy a pedir que me acompañen ahí en sus Biblias, hermanos, para así poderlo ver. La semana pasada vimos varios pasajes de aquí, en los cuales vimos donde inició la iglesia de Cristo, donde inició el reino de nuestro Señor Jesucristo, y estuvimos tocando varios pasajes de aquí, y ahora vamos a estudiar este primer sermón, en el cual el apóstol Pedro se levantó junto con los 11, recordamos allá Mateo 16, 18, que dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y entonces miramos que las llaves, pues igualmente como unas llaves aquí terrenal, pues abren una puerta, y nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro,
a Simón, hijo de Jonás. Y entonces aquí miramos donde utilizó esas llaves para abrir el reino de los cielos. Y ahora está abierto grandemente, hermanos, para que nosotros pasemos con toda libertad al obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido abierto para que todas las personas que quieran entrar, que quieran obedecer, puedan ingresar a este lugar, a la casa de nuestro Dios. Y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos, dice, cada día. Hechos 2:47. Y vamos a darle lectura ahí a estos pasajes, hermanos. Hechos, capítulo número 2, desde el versículo 22. Lo voy a leer del 22 al 24, para que me acompañen ahí en sus casas, hermanos. Dice nuestro Dios, por medio del apóstol Pedro, pero escribiéndolo Lucas. Este libro fue escrito por Lucas, y vamos a ver lo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hasta ahí la lectura. En esta ocasión, miramos al apóstol Pedro ser levantado junto con los 11, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Una y otra vez en este primer sermón del apóstol Pedro, hermanos, miramos cómo dice estas palabras. Dice: oíd estas palabras, oíd varones judíos, oíd varones israelitas, oíd varones hermanos. ¿Cuántas veces el apóstol Pedro repite esto? Es muy importante que nosotros estemos atentos al oído, hermanos, a todo lo que entra al oído. Pero es interesante que sea la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro en esta ocasión les dice: oíd. Lo miramos en esta ocasión en el versículo 14. Oíd mis palabras. Y se termina este versículo. Y el versículo 22 nuevamente vuelve a repetir: varones israelitas, oíd estas palabras. Cada uno de nosotros debemos de poner atención cuando se nos predica la palabra de nuestro Dios. Y debemos de tener nuestros oídos atentos a este mensaje, porque no proviene del apóstol Pedro, porque no proviene de un hombre en particular, sino que lo está indicando Dios mismo. Si miramos en cada uno de estos pasajes, hermanos, Pedro cita el Antiguo Testamento, Pedro cita la ley, los profetas y los salmos, porque así fue predeterminado acerca de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario que muera, y después de ello, su resurrección, antes su sepultura, y así resucitar al tercer día. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos y recordarle estas cosas. Una y otra vez se le apareció nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena, a las otras mujeres, a Simón Pedro, a los 11 reunidos, a los 2 que iban en ese camino en el desierto, y cada uno de ellos se sorprendieron, hermanos. Su corazón, cuando decían los 2 que iban en camino hacia Emaús, en el desierto, hermanos, al terminar y descubrir que era nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento, cuando ellos se les abren los ojos, la vista, para poder entender que era el Señor Jesús que les estaba predicando, ellos asombrados, porque no sabían
entre comillas, no sabía nuestro Señor Jesús de él mismo, porque estos dos personajes le dicen al Señor Jesús, tú eres el único extranjero que no sabe de Jesús, de lo que aconteció en Jerusalén. Pero el Señor Jesús les dice ello. Vayamos ahí en Lucas, hermanos. Lucas capítulo número 22. Perdón, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nuestro Señor Jesucristo, con los dos que iban camino a Emaús, y versículo 45, hermanos. Capítulo 24 y versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero un versículo antes, hermanos, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Miramos al Señor Jesús hablándole a sus discípulos acerca de su resurrección y que esto no fue algo que no era nuevo para Dios, que era nuevo para las Escrituras. Dice, no, esto estaba escrito de mí, era necesario que el Cristo padeciese y muriere y al tercer día resucitase de entre los muertos. Así el apóstol Pedro en este primer sermón les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. En el versículo 14 del capítulo 2 de Hechos, pero en el versículo 21 nuevamente le dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Acerca de qué? Dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes. Está hablando de los varones israelitas, a los judíos. Dice, varón aprobado por Dios, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes. ¿Con qué? Con las maravillas y prodigios y señales que dice que Dios hizo, otra vez les vuelvo a repetir, entre ustedes, por medio de él, como ustedes mismos saben. Una y otra vez el apóstol Pedro le recalca, Dios hizo esto entre ustedes. Ustedes lo sabían, ustedes lo palparon, ustedes lo vieron, estuvieron ahí. No fue algo nuevo que desconocieran de Jesús Nazareno, que fue varón aprobado por Dios. Y no con nada pequeño, sino dice, con maravillas, con prodigios y señales, que los hizo entre ustedes, delante de sus ojos, delante de sus oídos, delante de su carne. Estaban presentes acerca de este Jesús Nazareno, al cual ahora yo les vengo a predicar. Por eso les pido que oigan estas palabras. Estamos hablando acerca del primer sermón, hermanos, en la iglesia del Señor, allá en el año 33 después de nuestro Señor Jesucristo, después que murió, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, como las Escrituras ya lo habían profetizado, tanto en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, porque era necesario que Cristo padeciese así. Lo acabamos de leer en Lucas capítulo 24, hermanos. El Señor Jesús se lo recuerda, ahora que iba a estar a punto de ascender a los cielos. Después de ver esto, acontecer esto, Pedro, levantándose junto con los 11, le dice a los varones judíos, ahí en Jerusalén, en el día del Pentecostés, que había de muchas naciones, en los cuales ellos atónitos por ver a los 11, ya a los 12, porque ya estaba el que estaba en lugar de Judas, estaban los 12 de pie, levantándose primeramente Pedro y los otros 11
hablando en lenguas este sermón del apóstol Pedro, en los cuales estaban atónitos porque en todas las lenguas lo estaban entendiendo. Miramos ahí el poder descender del Espíritu Santo sobre ellos. Algo que en el sermón, hermanos, que estamos viendo en este primer sermón, el apóstol Pedro se lo indica, pero más adelante lo vamos a ver. Primero encontramos que la necesidad de oír estas palabras. Pero así como el apóstol Pedro, hermanos, se levantó junto con los 11 apóstoles, nosotros también es necesario que nos levantemos, que escuchen nuestra voz, pero no nuestras palabras, porque las palabras vienen de Dios. Pero si usted ni yo nos levantamos, hermanos, entre la multitud, en esta ocasión estaba la multitud inmensa, grande. Era el día del Pentecostés, que los judíos se reunían en Jerusalén, porque era el lugar indicado que Dios le había indicado a David, su rey, que ahí sería su lugar. Ahí vinieron los judíos de todas las naciones a Jerusalén, estando toda esta multitud tan inmensa, que por lo menos sabemos que fueron más de 3,000, hermanos, los que estaban ahí reunidos. El apóstol Pedro se levantó en medio de ellos para alzar la voz. Recordamos allá en Romanos, hermanos, la necesidad de ello, de levantarnos, ponernos en pie y divulgar las palabras del Señor. Romanos en capítulo número 10, un versículo que muchas veces mencionamos, hermanos, es el versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Muy bello versículo, hermanos, porque nos indica acerca de nuestra fe. Y que no es una fe cualquiera, hermanos, porque viene por la palabra de nuestro Dios. Algo que no es visible, porque andamos por fe y no por vista. El mismo Romanos, en el capítulo número 1 y versículo número 20, nos señala que las cosas invisibles de Él, acerca de nuestro Dios, las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Bueno, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hablando acerca del poder, de la divinidad de nuestro Dios, ahora se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero ahora es necesario que en esto que está hecho, que nosotros estamos en la tierra, nosotros nos levantemos, así como lo hizo el apóstol Pedro, y alcemos nuestra voz acerca de Jesús Nazareno, que fue varón aprobado por Dios. Ahora no entre nosotros, no tuvimos ese privilegio que tuvieron los judíos, que se les predicó por primera vez en ese tiempo, en el año 33 después de Cristo. Pero así como el apóstol Pedro se levantó en esta multitud, nosotros nos tenemos que alzar nuestra voz. Decíamos en este capítulo 10 de Romanos, en el contexto de este versículo 17, que nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora es necesario que nosotros invoquemos el nombre de Jesús. Como el apóstol Pedro se levantó, hermanos, imagínense, nosotros no nos queremos levantar entre nuestros vecinos, que aquí están a nuestro alrededor, una cuadra tal vez de 100 metros. Aquí en México las cuadras son de 100 metros, hermanos, no desconozco en otros países, en Centroamérica o en Estados Unidos, pero
Miramos ahora al apóstol Pedro con una multitud de muchas naciones, y él se levantó y alzó su voz, diciéndoles a cada uno de ellos: hey, varones israelitas, oigan mis palabras. Él quería prestar la atención no a él, a su cuerpo, a su ser humano, sino a estas palabras acerca de Jesús Nazareno. No me presten atención a mí, no vean mi cuerpo, no vean tal vez lo que se puedan observar en mi persona. Lo que quiero que escuchen y estén atentos a estas palabras. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Temor, contexto de Romanos, acerca de la fe. Bien, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Imaginémonos al apóstol Pedro con vergüenza. Si fuera con vergüenza, hermanos, nunca miraría al apóstol Pedro levantarse entre toda esa inmensa multitud. Pero él tomó el valor y él tenía el poder del Espíritu Santo. Descendió sobre él y sobre los 11, el resto de los 11, porque así fue profetizado. Tal vez nosotros, hermanos, para hacer eso quisiéramos lo mismo, pero no es así. Ahora tenemos las palabras del Espíritu Santo en este libro santo, en la Santa Biblia. Y ese mismo poder existe en la actualidad. Existía en el año 33 después de Cristo y existe ahora. Ese mismo poder que tenía para transformar esas 3,000 almas es la misma que tiene en la actualidad. Levantémonos, como lo hizo Simón Pedro. Dice después de ponerse en pie: oíd estas palabras acerca de Jesús Nazareno, fue varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahora nosotros no vimos con nuestros ojos como estos judíos, hermanos, ver las obras de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él siendo hombre como nosotros, como usted y yo, pero también al mismo momento siendo Dios, no nos tocó ver esas grandes maravillas, pero ahora las tenemos en estas historias que redactó tanto Mateo, que redactó Marcos, que redactó Lucas y que nos lo dejaron escritos también el apóstol Juan. En estos 4 libros que inicia el Nuevo Testamento y que podemos ver todas estas maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre los que existían en el año 30 después de nuestro Señor Jesucristo. En el año 33 después de nuestro Señor Jesucristo, miramos todo este poder de Dios acerca de Jesús Nazareno, que levantó muertos, que sanó enfermos, que sanó leprosos, que vino y perdonó los pecados, que vino a enseñar y a predicar y a vivir de acuerdo a lo que estaba escrito acerca de él. ¿Cómo no asombrarnos como lo hicieron los judíos en ese tiempo? Ahora no lo podemos ver y palpar como lo hicieron ellos, pero nosotros, hermanos, por medio de esta fe que acabamos de leer, la fe viene por el oír. Y así como ellos se maravillaron al escuchar al apóstol Pedro y a los 11 apóstoles predicar en muchas lenguas, ahora lo estamos viendo en la actualidad. ¿Cuántas traducciones hay del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de la Biblia, hermanos, en través de todo el mundo? ¿Cómo no asombrarnos de esto que estamos viendo? Y que sigue creciendo, porque se sigue divulgando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
a través de toda la tierra. ¿Cómo no asombrarnos por ello? No centrarnos en solamente lo que está pasando aquí en este momento, no centrarnos solamente en lo que está a mi derecha, a mi izquierda, sino asombrarnos con lo que es el poder de Dios por medio de su palabra, por medio del evangelio que está siendo predicado en muchas naciones, así como en esta ocasión fue predicado a muchas naciones hacia los judíos. En la actualidad es para judíos, para gentiles, para toda nación, acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos que asombrarnos y maravillarnos para así nosotros ponernos en pie y también predicarlo. Un siervo más. Levantémonos, hermanos, maravillémonos con el mensaje de nuestro Dios y prediquémoslo. Con ese poder que el evangelio tiene. No es con un poder de una voz fuerte que sea capaz de ser escuchada en un gran auditorio. No es con nuestro poder, sino es con el poder de Dios. Esto fue lo que hizo Simón Pedro acerca de Jesús, que fue varón aprobado por Dios. Estos estaban seguros los judíos, hermanos, porque les aconteció a ellos. Pedro les dijo, ustedes saben acerca de ello. Bien, después de que les dijo, ustedes saben de ello, a este, versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A este, como lo dice Pedro en este sermón, hermanos, es a este mismo que en la actualidad se sigue predicando, en el cual ahora nuestras manos no le asesinaron, pero nuestros pecados, hermanos, son los culpables de que Jesús fuera clavado en la cruz. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de nuestro Dios. Fue este consejo de nuestro Dios, hermanos, que fue el plan redentivo para el hombre, plan perfecto para que el hombre podamos ser salvos de nuestros pecados. Por eso fue un determinado consejo que lo predicó Moisés, que lo predicaron los profetas, que lo predicaron los salmistas. Y ahora en este tiempo, en el año 33, se está cumpliendo de iniciar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que fue predicado por el mismo Señor Jesús, el reino se ha acercado, el reino de los cielos está cerca. Que miramos la semana pasada que también Juan el Bautista predicó acerca de ello. Que no era acerca de mí, dijo, yo no soy el Cristo, sino aquel que viene, que es antes de mí. Jesús, el Hijo de Dios. En Juan lo menciona, he aquí el Cordero de Dios, que vino a salvar al mundo. Desde el capítulo número 1 en el Evangelio según Juan lo encontramos así. Es este Jesús Nazareno que se le vino a predicar a los judíos. Que lo prendieron, que lo mataron, y les indica por manos de inicuos, y lo crucificaron. No fue cualquier muerte, se lo prendieron, lo mataron por manos de inicuos, dice, crucificándole. Hasta que parece que Pedro está tocándole las llagas ahí a los judíos para que ellos entiendan. Ustedes lo prendieron y lo mataron y no fue cualquier muerte, sino que lo crucificaron. ¿Qué tal? Tal vez bastaba con que lo entendieran con que ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron. Pero no, el apóstol Pedro indicó cuál fue esta muerte. Lo crucificaron. Por un determinado consejo.
que fue anticipado por Dios. Ya estaba en la mente de nuestro Dios esto, hermanos. No fue algo al azar, como algunas religiones en el mundo dicen que nuestro Señor Jesucristo falló al venir a establecer su reino. Por eso establece la iglesia y el reino lo ponen separado. Semana pasada vimos pasajes que muestran la verdad de la Biblia de que la iglesia y el reino es el mismo. Si alguno de ustedes quiere recordarlo, con gusto se los puedo mandar por algún mensaje, ya sea por Messenger o por correo electrónico, y con gusto se los podemos recordar. Es este Jesús, en el cual nosotros nos tenemos que levantar y predicar, hermanos, y recordar al mundo que Jesús fue crucificado para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Nosotros con nuestras manos, como los judíos en ese tiempo, lo mataron, tal vez no como ellos, literalmente, pero por nuestra culpa de nuestros pecados, Él vino a morir para que nosotros podamos tener el perdón de pecados en Él. Fue enviado por nuestro Dios. Por eso es el determinado consejo, hermanos. Fue anticipado por Dios. Ya sabía que iba a acontecer ello. Y versículo número 24, dice, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue quedado en el Hades, quedado allá en el lugar de los muertos, y su alma quedara ahí porque nuestro Dios ya lo había anticipado. Era imposible, tanto que en el versículo número 25, porque David dice de él, allá en el Antiguo Testamento ya se había hablado acerca de esto que iba a acontecer, de que Cristo era necesario que muriere por los judíos, por los romanos, que lo entregasen los ancianos. Ya estaba en la mente de nuestro Dios que iba a acontecer esto. No es que nuestro Dios no lo supiera y que fue haciendo las cosas ahí ve cómo se va. El plan de nuestro Dios es perfecto, hermanos. Y Él lo preparó para que usted y yo podamos ser perdonados de todos nuestros pecados. Porque David dice de Él, leímos la lectura hasta el versículo 24, hermanos. Vamos a continuar ahí. Hechos capítulo número 2, versículo 25. ¿Qué es lo que dijo David acerca de Él? Porque David dice de Él, veía al Señor siempre delante de mí. Veamos cómo dice David acerca de nuestro Señor Jesucristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se gozó, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, y ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién está hablando acerca de ello? Según el sermón del apóstol Pedro, David, años atrás de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. David, el rey David, hermanos, aquel que nuestro Dios escogió para serle rey de Israel. Ahora dice de él, escribió años atrás, anticipadamente. Vimos ahí que fue por el determinado consejo de nuestro Dios y anticipado conocimiento de él acerca de Jesús, porque David dijo de él años atrás, veía al Señor. ¿Quién? El Señor Jesús. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi diestra. ¿Quién dice esto? David acerca de Jesús. Jesús, hablando de cuál Señor, de Dios el Padre. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, dice, veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. No seré muerto. Vemos a Jesús, hermanos, aquí en la tierra,
través de los 4 evangelios que vemos en el Nuevo Testamento, veamos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, de la confianza en el Padre. Pasaje tras pasaje que podamos leer de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es grandioso. Como Él tenía esta confianza, esta fe en su Padre. A pesar de que ahora no lo miraba igual cuando estaba allá en esa gloria que tenía anteriormente, ahora estando aquí en la tierra, decía, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, está junto a mí, dice, no seré conmovido. Por lo cual, dice, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, tenía esa comunión perfecta con el Padre. Es lo que está predicando el apóstol Pedro, que David dijo acerca de él. Era imposible que el Hades dominara el alma de Jesús. Era imposible que la muerte lo dominara. Es lo que está predicando ahora acerca de Jesús, porque Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Anticipadamente Dios ya lo sabía. Suelto los dolores de la muerte. Sueltos de la agonía, del dolor de la muerte, hermanos. Hebreos, capítulo número 9, hermanos. Hebreos, capítulo número 9. Y versículo número 15. Hebreos, capítulo 9, versículo número 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miramos ahora sí al Señor Jesús muriendo, pero que la muerte no se iba a dominar sobre él, sobre su alma. Versículo 27 de este capítulo 9 de los Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús, es cierto, murió y fue una tragedia inmensa, un dolor inmenso, hermanos, para aquellos que estaban en la esperanza del Señor Jesús, de que Él era el Mesías. No me puedo imaginar, hermanos, el dolor y la agonía tan tremenda de los discípulos del Señor Jesús en estos 3 días. Acordémonos que ellos eran incrédulos, que tuvieron que esperarse a ver al mismo Señor Jesús aparecérseles a ellos reunidos para que ahora sí crean que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos. Recordamos a María predicar acerca de Cristo resucitado, recordarles que he visto, unos ángeles me aparecieron y me dijeron que el Señor Jesús había resucitado y lo hemos visto, que fue a decirles a los discípulos del Señor Jesús que estaban reunidos y ellos no lo creían. Eran incrédulos, hombres de poca fe, hombres duros de corazón. Pero el Señor Jesús, ahora miramos al apóstol Pedro predicar con esa fe, con esa certeza y con el poder del Espíritu Santo, decirles, Jesús Nazareno, a el cual vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, dice, el cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Por lo mismo dice David acerca de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, está junto a mí, está tan cerca de mí, dice, y no seré conmovido.
Esa misma cercanía que tenía el Señor Jesús, hermanos, es la que nosotros debemos de tener. Ese mismo gozo que dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Cuán grande esperanza, hermanos, debemos de tener nosotros los cristianos. Si el Señor Jesús se atrevió a decir, que David años atrás se atrevió a decir del Señor Jesús, mi carne aún está esperando en esta esperanza, está gozándose, mi lengua se está gozando mi corazón, y aún mi carne dice, esperará en esta esperanza. Aún cuál más grande nosotros gozo debemos de tener, hermanos, de tener esta esperanza en Cristo Jesús. Que el Señor Jesús ahora vendrá sin relación al pecado por segunda vez, sino para llevarse, para salvar a todos que le desean, a todos los que le esperan en su segunda venida. El apóstol Pedro predicar acerca de David, predicar acerca de Jesús, que David decía acerca de esto, acerca de él. Porque su alma, dice, no será dejada en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Ah, cuán grande, hermanos, mensaje estamos escuchando ahora! Imagínense lo que estaban sintiendo los judíos en esa primera predicación en el año 33 después de Cristo, que ellos que vieron la grandeza del Señor Jesús con sus mismos ojos, que ellos lo sabían y que ahora nosotros lo vemos a través de las Escrituras, una y otra vez, pasaje tras pasaje. Ellos pasó un día, pasó otro día, ver al Señor Jesús a través de 3 años, hermanos, y ahora nosotros lo tenemos escrito aquí. Las maravillas del Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo podemos ver toda la vida del Señor Jesús? ¿En cuánto tiempo? Tal vez 1 hora diaria. Cuando tenemos tiempo, hermanos, 2 horas diarias, 3 horas diarias. Y vemos estas maravillas que Dios hizo en Cristo Jesús, en su Hijo. Es lo que predicó el apóstol Pedro en este primer sermón. Me gustaría continuar, hermanos, pero el tiempo ya se nos ha llegado. Me gustaría continuar con este gran primer sermón de la Iglesia del Señor por medio de Simón Pedro, levantándose junto con los 11 apóstoles del Señor ahí en Jerusalén en el día del Pentecostés. No permitirás que tu santo vea corrupción. Lo último que dice David acerca de Jesús es, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo con tu presencia, me hiciste conocer los caminos de la vida. El Señor Jesús en carne y sangre, viéndolo aquí en la tierra, y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida. Era necesario que el Cristo padeciese. Y el Señor Jesús era necesario que así fuera. Porque ahora dice así acerca de él David. Dios hizo que su Hijo conociera los caminos de esta vida. Así como usted y yo padecemos, hermanos. Cristo lo conoció. Lo vivió en propia carne. Nacer de una virgen, de María. De este matrimonio de José y María. Por ello muchos lo conocían como Jesús, el hijo de José el carpintero. Esto lo vivió Jesús. Dios hizo que conociera los caminos de la vida, porque era necesario que así fuera. La próxima semana continuamos con este primer sermón, hermanos, de la Iglesia del Señor, por medio de Simón Pedro, que él fue que se le dio estas llaves del reino y que fue este mensaje. Recordemos que en este contexto, cuando dice Jesús, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, en este contexto,
Ya había dicho el apóstol Pedro a la respuesta a la pregunta de Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta firmeza, sobre este mensaje que tú has dado de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y a ti también te daré las llaves del reino de los cielos. He aquí las llaves de este reino, hermanos. Al inicio, para abrir el reino del Señor, es este mensaje en el cual dice ahí, escuchen, oigan mis palabras, varones israelitas, varones hermanos. He aquí el inicio de la iglesia del Señor, hermanos, el reino de Cristo. La próxima semana iniciamos, hermanos, con este versículo 29, para continuar este primer sermón del apóstol Pedro, que termina hasta el versículo 36, hermanos. Versículo 36, pero vamos a mencionar algunos otros pasajes porque se sigue describiendo este primer sermón del apóstol Pedro. Aunque termina ahí en el versículo 36, se describe en otros pasajes también este mismo primer sermón. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Aquí tengo anotada la petición de Janet Ortiz para así contemplarla en esta oración por su familia Ortiz Díaz. Y así también nos despedimos de su programa. A cada uno de ustedes les agradecemos. Voy a repetir algunos nombres, tanto Janet Ortiz, Elizabeth Calderón, Maritere Pérez, Evangelina Hernández y Ricky Ramírez, Petra Santos Molina, que ya leíamos algunos de sus comentarios, Fran de León, Gerardo Juárez, Joel Pérez, un predicador también aquí de Mensaje de Amor para Salvación, Francis Laguna, Mario José Mendieta, también es uno de los administradores de la radio, Emanuel Mítil, Jesús Carballo y María Isabel, Ever N. Godoy, José Luis Espinosa, la hermana Janet Pérez, uno de los que no había visto, uno de los apellidos que menciona es Molina. Entonces me imagino que el apellido Ortiz es por parte de su esposo y su familia es Molina Díaz. Espero que me comente para no equivocarme. Si es Molina Díaz y su apellido Ortiz, me imagino que viene siendo por parte de su esposo. Dice oración por residencias americanas. Gracias por especificar la oración, hermana Janet. La residencia americana. Una de las necesidades de muchos hermanos que también están pasando allá en Estados Unidos. Estaremos orando por esta familia. Recuerdo, espero no equivocarme, es Molina Díaz, que está en Estados Unidos y que está luchando por tener y lograr obtener la residencia allá en Estados Unidos. Dice Ever N. Godoy, solicita la oración por mi madre Aurora Ramos. También lo estaré anotando, hermano Ever, por su madre Aurora Ramos García. Son de Jutiapa, Guatemala. También lo estaremos mencionando en la oración, hermano Ever. Dice también orar, la hermana Petra dice orar por sus hijos, Gerardo y Miguel. Hermana Petra Santos, por sus hijos, Gerardo y Miguel.
Marisabel nos manda saludos. Dios la bendiga, hermana Marisabel. Dice, mi alma está tan triste por su comportamiento y desobediencia a mi Señor. He visto algunas hermanas también en unos historias parecidas a la que me comenta hermana Petra, y su servidor aún no tiene ese privilegio, pero primeramente Dios, muy pronto tenemos la oportunidad de conocer ese sentimiento de un padre para con un hijo. Y sí, es triste ver a algunos hermanos, hermanas que pasan por esos procesos por sus hijos. La palabra de nuestro Dios habla acerca de ello, pero sea Él quien les dé el consuelo y que les dé las bendiciones para tanto su crianza, no dudo que se los esté formando con la disciplina del Señor, pero aún así también para que las cosas que están a sus alrededores les ayuden para la edificación de sus hijos en las cosas de nuestro Dios. Dios le bendiga. Vamos a estar indicándolo también en la oración. Hermana Bonnie Romero dice, bendiciones a todos, bendiciones, amada hermana. Ignacio Ruiz Flores dice, hola, saludos, hermanos desde California. Saludos hasta California, hermano Ignacio. Gracias por estar acompañándonos. Dios le bendiga allá a su familia y a las congregaciones donde se está reuniendo. Dice hermana Petra Santos, gracias por acompañarnos, Ignacio Ruiz Flores. Adrián Martínez Pérez, Olivia Holguín, Jesús Marconi, los hermanos Raúl y Candy González. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar una vez más escuchando este programa Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida. Hermanos que prácticamente han estado acompañándonos en varios días y están en comunicación constante con la hermana Edna, la hermana Candy, en el proceso del embarazo de la hermana. Gracias, hermana, por sus bendiciones, por sus oraciones, por cada uno de nosotros. Hermano Martínez, Lucero Blanco, Mabel Alvarado, Yolanda Martínez, Gina Barcelo, dice bendiciones a todos. Natalia Méndez, José Ortiz, dice amén, hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga igualmente para usted. Gracias por estar en esta noche. Yolanda Martínez dice, qué buen mensaje, hermano, Dios le bendiga. Gracias a Dios porque Él es el que nos da esas palabras. Estamos leyendo la Biblia. Gracias a nuestro Dios por permitirnos recordar este gran mensaje. Así es. Petra Santos dice, gracias, hermano, un recordatorio de las promesas y mandamientos de nuestro Señor. Así es. Muchas gracias y Dios les siga bendiciendo. Silvia Rodríguez dice, amén, bendición desde Panamá. Saludos hasta Panamá, hermano. Y también para la iglesia del Señor allá donde usted se reúne. Por favor, les pido oración por mis hijos, Gerardo y Miguel. Así es, hermana, aquí ya la tenemos anotado. Hermana Fina, y María Isabel. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y tomar un poco de este tiempo. Y recordamos esta serie de predicaciones que hemos estado teniendo de la iglesia del Señor. La semana pasada vimos la iglesia del reino de Cristo y ahora vimos la iglesia, su primer sermón. Primer sermón por el apóstol Pedro. La próxima semana vamos a continuar con este tema también, la iglesia, su primer sermón, que ahora en este caso es Jesús, Señor y Cristo. Jesús, Señor y Cristo, que es el mensaje principal de todo este primer sermón por medio del apóstol Pedro. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre eterno que estás en los cielos, sea santificado su santo nombre. En esta noche estamos gozosos, Padre, por habernos permitido transmitir en este programa Sostenidos Firmes de la Palabra de Vida a través de esta radio de mensaje de amor para salvación. Gracias te damos por nuestros hermanos que la administran, que trabajan para seguir predicando de su evangelio a través de este medio de internet, pidiéndote, Señor, que tú bendigas cada uno de estos esfuerzos y que seas con cada uno de nosotros, Padre, para que recordemos estas palabras, que nos ayudas a meditar, que seas con nuestros hermanos expositores de esta radio, por los predicadores, que tú los sigas utilizando en tu reino, tanto en estos medios como en las congregaciones donde ellos predican. Señor bendito,
Te pedimos por las peticiones que en esta noche nuestros hermanos han dado a conocer. Te pedimos por la familia Molina Díaz, familia de nuestra hermana Janet Ortiz, que seas con ella, con esta petición que está realizando. En cuanto a su necesidad de su nacionalidad de ahí en Estados Unidos, que les ayudes, Padre, para que tenga este proceso primeramente con su residencia y que ellos puedan ser de gracia ante las autoridades ahí en Estados Unidos para que les puedan dar las cosas que necesitan para este proceso, que tú les ayudes a ellos, Señor, en cada una de estas necesidades que tengan a través de este plan que están haciendo los trámites, que les ayudes, Padre, para que todo lo que ellos necesiten puedan encontrarlo, que sean con aquellas personas que lo están ayudando, y les bendigas, Padre, para que puedan tener la sabiduría y poder encontrar la residencia americana que ellos están buscando, si es así tu voluntad. Sé también con la madre de nuestro hermano Ever, la señora Aurora Ramos García, que le ayudes, Padre, en su necesidad que tú conoces, que le ayudes, Padre, allá en su país, Guatemala, proveas cada una de las cosas que ella necesita, que seas con nuestro hermano para que esté al pendiente de esas necesidades y que le pueda ayudar, Padre, también con aquellos cercanos hacia ella, hacia Aurora, que le ayudes principalmente en las cosas espirituales, Señor, también en las cosas materiales. Te suplicamos así por cada uno de sus hijos para que la puedan atender, le puedan darle los cuidados que necesita, Señor. Confiamos en que tú les provees para ello y que tengan la sabiduría necesaria para poderse ayudarse uno al otro como familia, en la sangre que son, Señor, como madre e hijos, que les ayude, Señor, y te confiamos delante de ti porque sabemos, Padre, que tú vas a trabajar en esta necesidad. De igual manera, por los hijos de nuestra hermana Petra Santos, que tú sabes lo que hay en su corazón de nuestra hermana, tú sabes, Padre, que te está implorando, no solamente en esta ocasión, en este medio, que ella nos está confiando, Señor, sino que constantemente en sus oraciones está suplicándole, Padre, desde su muy profundo corazón por sus hijos, por Gerardo y Miguel, que tú los conoces, Señor. Tú mejor que nadie sabes lo que tienen en sus corazones, que han sido tal vez rebeldes, Padre, delante de tu palabra, y que es algo que le duele en el corazón a nuestra hermana Petra Santos. Que le ayudes, Padre, a ella para que pueda haber un mejoramiento en los corazones de sus hijos, que seas con las personas que le predican de tu palabra, Señor, que tú les des sabiduría, que les ayudes, Padre, para que los puedan acercar a tu Hijo Jesucristo, aquel único que puede salvarnos de los pecados, para que ellos puedan acercarse confiadamente a tu Hijo Jesucristo, con ese deseo, Padre, para conocerle y poder aceptar su voluntad. Te imploramos por estos hogares, por estas familias, en cada una de sus necesidades físicas y materiales y espirituales, que nos ayudes, Padre, principalmente en las espirituales, a acercarnos a ti, a poder escuchar tu palabra y poder darla a conocer a aquellos que no la han escuchado, que nos des la valentía para levantarnos así como el apóstol Pedro delante de esta multitud y poder predicarles de tu Hijo Jesucristo. Señor bendito, gracias por esta esperanza que tenemos en Él, de esperarle en esta segunda venida, Señor, en este segundo advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es en su nombre que te pedimos cada una de estas cosas, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos. Dice hermana Petra Santos, gracias, mi hermano, y gracias a todos los aquí presentes. Bendiciones. Igualmente, para ustedes le agradecemos por su confianza en esta
radio del mensaje de amor para salvación. Vamos a finalizar y así continuar con las bendiciones que tiene esta radio. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios.